Los seres vivos poseemos características que nos definen. Algunas de ellas pueden ser biológicas y otras referentes a las condiciones de vida, tan únicas que a pesar de llegar a tener similitudes lo hace diferente. Así surgen las especies, como un conjunto de organismos con características comunes, capaces de reproducirse entre ellos mismos y agendar descendientes fértiles, y es a través de las interacciones sociales entre especies y su medio ambiente que se conforma lo que se conoce como ecosistema, entendiéndose como las relaciones de vida entre varias especies con funciones diferentes dentro de un mismo hábitat. Estas especies al reproducirse conforman núcleos familiares, acrecentando el número de individuos en un lugar y espacio determinado, así creando poblaciones de especies determinadas, que puede ser numerosa o reducida, dependiendo de la especie y las condiciones favorables que su hábitat le permita para su reproducción. Al conjunto de especies que coexisten en un mismo ecosistema se les denomina biocinosis o sistemas bióticos, y a las condiciones geográficas, climáticas, hidrológicas, geólicas necesarias para el desarrollo de especies diferentes dentro de un mismo ecosistema se les denomina biotopo o sistemas abióticos. Toda especie necesita de condiciones ecoambientales y sociales para su reproducción. Esta siempre viene dada por la cantidad de alimentación, factibilidad de encontrar agua, las relaciones que puedan forjar con las especies que conviven y la capacidad de adaptación que pueden llegar a tener a las variaciones ambientales. No todas las especies tienen la misma capacidad para adaptarse a las variaciones climáticas. Las especies euroicas poseen una mayor capacidad de adaptación y las que poseen una menor capacidad se les denomina estenoicas. Ahora bien, es claro que algunas poblaciones u organismos quieren relacionarse entre sí a través del uso de recursos, sumado al hecho de compartir un conjunto de condiciones bióticas y abióticas, lo cual se denomina nicho, término que muchas veces solemos confundir con hábitat, pero sin embargo esto no significa lo mismo, pues poblaciones pueden compartir hábitat, pero no nicho ecológico. Por ejemplo, las garzas, su hábitat común sería un pantano, pero su nicho realizado ecológicamente hablando hace referencia al tipo de vivienda, lugar de anidación, época de celo, cantidad de alimentación, todo lo que las garzas tengan que ver con el lugar, el espacio, la luz, entre otros. Así, en líneas generales podemos afirmar que cada garza tiene un tipo diferente al resto de las garzas. Otro tópico que resulta interesante a estudiar con relación a este tema son los cambios en la población y la autorregulación, particularmente la resistencia ambiental, la cual viene marcada por un conjunto de factores que impide que una población alcance su último potencial biótico. Estos son dos factores de dos tipos, externos, los cuales se subdividen en bióticos, depredadores, parásitos, enfermedades, competidores, abióticos, escasez, clima, catástrofe, hábitats, e internos tales como el aumento de la densidad de la población, la cual afecta negativamente a los hábitos de reproducción. Las amenazas a la biodiversidad se encuentran comprendidas como todo aquel agente o todo aquel fenómeno o acción que altere un sistema, un ecosistema o altere directamente a las especies dentro del mismo. Dentro de lo que se llama como especie entran los animales, las plantas, los hongos y los microorganismos que se puedan comprender dentro de un área en específico. Se le da suma importancia a la biodiversidad, ya que se puede comprender qué tan estable es un ecosistema a través de ella, es decir, mientras mayor sea el índice de biodiversidad, más estable se supone que sería el mismo ecosistema. Sin embargo, hay algunos factores y lamentablemente la mayoría tienen mucho que ver con la mano humana, que están haciendo que esta biodiversidad y esta seguridad de que un ecosistema sea estable se eliminen. Como para dar un ejemplo, para ya terminar un poco de la idea de qué es la amenaza a la biodiversidad, se podría dar el calentamiento global. Todo el mundo, incluso más que nada en esta materia que ya se ha mencionado con bastantes veces en anterioridad, el calentamiento global se sabe muy bien que en gran parte se debe a las acciones humanas y al desarrollo no sostenible de los recursos dentro de la misma. Sin embargo, se puede ver que el daño va muchísimo más allá del aumento de las temperaturas, ya que el aumento de las temperaturas simplemente se desencadena en muchísimos factores que dañan la biodiversidad en muchísimos hábitats. Uno de los ejemplos podría ser que al tener este fenómeno en la temperatura se aumentan o apoya que se den los procesos de heladas y calentamientos irregulares, es decir,
que en hábitats donde no se tenía que dar tanto frío en cierta época para que algunas especies pudieran progresar y continuar con un ciclo natural, la misma se vea cohibida gracias a este cambio de temperatura. También se podría mencionar con el calentamiento global como una amenaza para la biodiversidad el desplazamiento de los polos, que está obligando a muchísimas especies o a meramente extinguirse o a que los recursos dentro de las mismas áreas cada vez sean más y más limitados. Otro de los factores que causa el desglaciamiento es que la migración de ciertas especies, que es lo que también se considera como una de las grandes amenazas a la biodiversidad, que es la migración no sostenida. ¿Cómo se puede explicar esto? El mayor ejemplo que se puede dar actualmente es el del oso polar, que a causa de pérdida de su hábitat ha bajado hacia zonas un poco más cálidas donde se encuentran otras especies de la misma rama de los osos, como podría ser el oso grizzly, que se han visto ya bastantes casos donde la especie del oso polar cada vez se va perdiendo, ya que la misma se va mezclando cada vez más con los grizzly, y se explica que los osos grizzly serán en cierta parte los descendientes directos de los osos polares cuando la misma raza está extinta, ya que se ve que la propia raza está migrando y por tanto eliminando la biodiversidad que ambas especies pudieran tener. En otras palabras, y ya para concluir, la biodiversidad o la amenaza para la biodiversidad es todo agente que dañe a las especies, que dañe el funcionamiento o el orden que se puede notar en un ecosistema, y es algo que está pasando, como se mencionó anteriormente, en mayor de los casos por acciones humanas. Sin embargo, es algo que también ha pasado naturalmente con especies introducidas por fenómenos naturales, como podrían ser las especies invasoras o las plagas, que también se representan como otro daño natural, si se podría mencionar de alguna manera, que se considera una amenaza para la biodiversidad. Nuestra pregunta es: ¿cómo se da el proceso de adaptación de una especie a su hábitat y cuáles son los factores que intervienen? Bueno, a través de la evolución las especies cambian a lo largo del tiempo para así adaptarse mejor a su entorno. Entonces, para responder a la pregunta necesitamos entender la evolución y sus partes. La evolución es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Las mutaciones producen variación genética en las poblaciones y el medio ambiente interactúa con dichas variaciones, seleccionando a aquellos individuos que mejor se adapten a su entorno. Podemos dividir en dos partes la evolución biológica. En la adaptación, que es el proceso en el cual la especie desarrolla la capacidad de sobrevivir en un entorno diferente variando sus estrategias o características. Un ejemplo de que esto sucede es que relacionamos ciertos animales o sus características con determinados ambientes. La especiación, que es cuando se producen separaciones y diferenciaciones en una población, creando así especies nuevas. Esto suele pasar cuando se dividen en dos o más poblados, se fusionan en razas mezcladas, o si no lo logran, se concluyen y extinguen. Tenemos por adaptación un proceso a través del cual las especies transforman sus características físicas y las transmiten a generaciones posteriores, que se benefician también de su ventaja biológica. Y consideramos adaptar la especie solo si este ambiente ha generado fuerzas selectivas que han afectado a los ancestros de esta especie y han moldeado su evolución dándole rasgos que benefician la explotación de su hábitat. La adaptación ocurre cuando 1. El entorno cambia o se introduce una especie nueva en un nuevo entorno. 2. Una especie es capaz de sobrevivir durante el tiempo suficiente para adaptarse a un hábitat que haya cambiado. 3. Se da una variación genética en una especie que forma algunos individuos que están mejor adaptados que otros a las nuevas condiciones medioambientales. Es importante destacar los tres tipos de adaptaciones que existen. Estos son morfológicas, fisiológicas y conductuales, siendo las más relevantes dentro de estas el camuflaje, el mimetismo, la hibernación, la estivación, la adaptación al tipo de alimento, el cortejo y la migración. Otro factor que incide en el comportamiento de poblaciones y especies es la adaptación de los seres vivos o adaptación biológica, término que hace referencia al proceso en el cual estos últimos desarrollan la capacidad de sobrevivir en un entorno diferente, variando sus estrategias e incluso sus características físicas, en pro de conservar la vida. Podríamos decir que la adaptación es la capacidad que posee una especie determinada de ajustarse a los cambios en el hábitat donde se desenvuelve.
ya sean climáticos, escasez de alimento, la intersección de nuevos depredadores u otras variaciones con la finalidad de perpetuar la especie en el tiempo. Estos cambios pueden ser morfológicos o estructurales. Ocurre cuando el cuerpo de la misma especie varía, variación anatómica o del cuerpo, fisiológicas o funcionales, son las que tienen que ver con las alteraciones en el funcionamiento interno de los órganos. Y etológica o de comportamiento, se refiere a los cambios comportamentales que las especies adoptan y transceden a su descendencia para garantizar el éxito reproductivo y la supervivencia. Entonces, para concluir y responder a nuestra pregunta, los seres vivos son capaces de adaptarse al medio en el que viven en resultado de la evolución de la especie, y sus factores varían de generación en generación.